Saludos cordiales. Mi nombre es Maybelline Gelhard y es un honor estar hoy con ustedes en este congreso que aborda una de las intersecciones más críticas de nuestro tiempo: la ética, la inteligencia artificial y la educación. En este espacio voy a compartir con ustedes la conferencia Entre el algoritmo y la conciencia, hacia una ética humanista de la inteligencia artificial en la investigación educativa. La inteligencia artificial se ha integrado como una herramienta crucial en los procesos de investigación y enseñanza en todos los niveles educativos, desde los algoritmos que asisten en la revisión bibliográfica hasta los sistemas que evalúan el desempeño estudiantil. La inteligencia artificial ha venido a redefinir el papel del investigador y del docente, suscitándose, por supuesto, una pregunta que es esencial. ¿Qué implica hacer investigación responsable en un entorno donde el conocimiento también lo producen algoritmos? Pero antes de ahondar en esta interrogante, vamos a hablar primero de algunas oportunidades. La inteligencia artificial puede, por ejemplo, automatizar tareas como la revisión de literatura o la codificación cualitativa a gran escala. También permite analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones de aprendizaje que pueden ser imperceptibles o invisibles a los humanos, o generar simulaciones o entornos de investigación complejos. Pero estos ejemplos que les acabo de mencionar, o en ellos yace el primer riesgo: el espejismo de la objetividad, ya que tendemos a pensar que lo que produce un algoritmo es neutral. Pero la inteligencia artificial no es una varita mágica, es un espejo que refleja los datos para los que fue entrenada y además las decisiones de sus creadores. Ahora bien, para evitar perdernos un poco en este espejismo, podemos usar una brújula con 4 pilares fundamentales que están basados en principios internacionales reconocidos y propuestos por la UNESCO, la OCDE y la Fundación Hermes en el año 2024. El primer pilar hace referencia a la transparencia y la explicabilidad. Es invitarnos a ver más allá de la caja negra. Por ejemplo, cuando no entendemos cómo un algoritmo puede llegar a una conclusión, eso es inaceptable para una investigación. Si un modelo de inteligencia artificial identifica, por ejemplo, un factor predictivo del abandono escolar, como investigadores nosotros tenemos que saber rastrear y comprender su lógica. Esto se alinea, por supuesto, con el principio de explicabilidad que ha promovido la UNESCO en su recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que subraya la necesidad de comprensión y transparencia. Porque ¿cómo podemos nosotros como investigadores publicar hallazgos si no podemos explicar su origen algorítmico? Los procesos de inteligencia artificial deben ser comprensibles y auditables. En investigación, ¿qué implica esto? Implica documentar los algoritmos, las bases de datos utilizadas y los criterios de análisis. La transparencia fortalece la confianza en los resultados que nosotros vamos a compartir con la comunidad científica y además permite la rendición de cuentas. Por tanto, nuestro desafío como investigadores no reside en rechazar la inteligencia artificial, sino en aprender a coexistir con ella, pero desde una conciencia ética, donde la tecnología, por supuesto, complemente la reflexión humana, eso sí, sin reemplazarla. El segundo pilar hace referencia a la equidad y la mitigación de sesgos. Los sesgos algorítmicos son una amenaza real para la equidad educativa. Por ejemplo, si un sistema de inteligencia artificial se entrena con datos de universidades élite, sus recomendaciones para el programa de acceso probablemente perpetúen desigualdades existentes. En este contexto, la UNESCO plantea, en el año 2024,
que un uso ético de la inteligencia artificial parte del reconocimiento de su impacto directo sobre los derechos humanos, sobre la privacidad, la autonomía y la equidad. Esto implica que la inteligencia artificial debe diseñarse y aplicarse de forma que no reproduzca las desigualdades, ya sea de género, de etnia, de idioma, ni de nivel socioeconómico. El tercer pilar hace referencia a la privacidad, consentimiento y agencia humana. La investigación educativa con inteligencia artificial a menudo se alimenta de datos personales y sensibles de estudiantes, de docentes, de padres, de miembros de la comunidad. En este contexto, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y otros instrumentos legales establecen un marco normativo, pero la ética va mucho más allá de lo que ese marco normativo pueda establecer. Toda investigación que involucre inteligencia artificial debe cumplir con principios de consentimiento informado, anonimato y confidencialidad, evitando el uso indebido de información sensible. La recomendación de la UNESCO sobre la ética destaca el derecho universal a la privacidad como pilar de la dignidad humana. Por tanto, entonces, ningún sistema de inteligencia artificial debe operar de forma autónoma en decisiones que puedan afectar a las personas. Por tanto, el juicio humano es irreemplazable como garante de ¿qué? De la proporcionalidad y de la contextualización de los resultados. En este sentido, la inteligencia artificial entonces debe ser un apoyo para el criterio del investigador y no un sustituto de este criterio. El cuarto pilar hace referencia a la responsabilidad y la gobernanza. Si una recomendación basada en inteligencia artificial lleva a una intervención educativa errónea, que pueda perjudicar a un grupo de estudiantes, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del investigador? ¿De la institución? ¿O del desarrollador del algoritmo? Por estas cuestiones necesitamos entonces marcos de gobernanza claros en las universidades y en los centros de investigación. La UNESCO, la OECD, la Unión Europea y diversos marcos internacionales coinciden en que la gobernanza ética de la inteligencia artificial exige la integración de estructuras formales y culturales que implican la creación de comisiones de ética en las universidades. Y también implica la formación transversal en ética e inteligencia artificial incorporada a lo que son los programas de pregrado y posgrado con un enfoque interdisciplinario. Entonces, la gobernanza responsable no debe limitarse a hacer cumplir normas, sino a fomentar la conciencia ética colectiva, donde cada agente educativo se asume como parte del ecosistema tecnológico. Para impulsar una gobernanza de la inteligencia artificial en educación superior latinoamericana, se requiere que las instituciones, por supuesto, desarrollen marcos institucionales, legales y políticos que estén orientados al desarrollo y a la aplicación de la inteligencia artificial de forma segura, equitativa y ética. En la actualidad se evidencia en la región que los marcos normativos para regular el uso de la inteligencia artificial en educación e investigación son aún incipientes, fragmentarios o inexistentes. Sin embargo, hay países como Uruguay, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, entre otros, que han avanzado en la elaboración de guías éticas y estrategias nacionales de inteligencia artificial que incluyen componentes educativos. Sin embargo, investigaciones como la de Rodríguez Viera y la red RECLA refieren que la mayoría de las universidades no cuentan con protocolos institucionales claros que definan lineamientos para el uso de herramientas de inteligencia artificial o para su validación científica, su integración curricular o su financiamiento. En el caso específico de Venezuela, por supuesto, la gobernanza de datos, la normativa de protección de datos personales y la supervisión del uso de inteligencia artificial es, al igual que en todos los demás países de la región o en algunos países de la región, un poco incipiente. Sin embargo, hay universidades
como el caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, que ha generado manuales de orientación sobre ética del investigador académico, en la que se incluyen orientaciones para el uso de la inteligencia artificial y se dispone de un comité de ética a fin de examinar y vigilar en materia de investigación e innovación a los participantes en las investigaciones. Como hemos podido observar en esta pilar correspondiente a la responsabilidad y la gobernanza, la evolución del marco normativo para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en Latinoamérica contrasta con otras regiones como Europa, que contempla principios rectores y criterios de riesgo aplicables también al ámbito educativo. Por tanto, resulta imprescindible entonces atender al contexto latinoamericano, pues aunque comparte principios globales, presenta particularidades estructurales que, de acuerdo con la OEI y Profuturo, requieren marcos regionales adaptados que tomen en cuenta la desigualdad estructural, la diversidad lingüística y cultural, la infraestructura limitada y la necesidad de participación académica activa. Y además, hay que tomar en cuenta que estos protocolos éticos deben contemplar lo que viene a ser la heterogeneidad de los entornos educativos, ya sea el entorno rural, el entorno urbano, también el acceso digital de la población, los mecanismos de transparencia, la supervisión humana y la rendición de cuentas que deben abordarse de una manera localmente pertinente y no simplemente importarlos de marcos globales sin traducirlos a lo que es nuestro entorno regional e incluso institucional. Bien, esto nos lleva a la conciencia como brújula tecnológica. La ética de la inteligencia artificial no puede reducirse a un código ni delegarse a un algoritmo. Debe ser una práctica reflexiva, situada y humanista. En el caso de la investigación educativa, esto significa que cada dato procesado lleva una historia y cada decisión automatizada también refleja un valor humano. Quiero finalizar con las palabras reinterpretadas de la filosofía de la ciencia aplicada a la tecnología educativa. El desarrollo de una inteligencia artificial verdaderamente ética no se programa, se construye colectivamente desde el juicio, la conciencia y la educación crítica. Muchísimas gracias por su atención.